Hola, muy buenos días tengan los usuarios y usuarios que nos siguen a través de la señal de Vive, el canal del Poder Popular. Hoy lunes 15 de julio del año 2013 estaremos conversando con nuestro invitado especial de esta mañana de la primera emisión de Diálogo de Saberes. Recordamos que llegamos a ustedes a las 8:30 de la mañana, 11:30 de la mañana, 2:30 de la tarde y 5:30 de la tarde. En este Diálogo de Saberes estaremos compartiendo con el profesor, el doctor Hernán Escarrá. Él es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y redactor de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido a este Diálogo de Saberes. Cordiales saludos, muy agradecido de estar con ustedes. Así es, hoy estaremos en esta mañana conversando acerca del tema del asilo y la protección que este brinda, ya que es un derecho internacional, un derecho universal humano. Pero para conversar acerca de este tema, vamos a ver un micro preparado por nuestro equipo de producción que trata acerca del asilo. Tras los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, se cometieron atrocidades contra la vida y la libertad de las personas. Para evitar que esto volviera a ocurrir, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió el 10 de diciembre de 1948 en París para acordar y firmar la Resolución 217.3, con la que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge los derechos humanos considerados básicos. Los precedentes históricos de los derechos humanos se remontan a la Declaración Inglesa de 1689, las ideas de la Ilustración, la Revolución Americana y Francesa y la consolidación del Estado liberal. Estos hechos allanaron el terreno para el nacimiento de un texto definitivo que garantizase esas máximas de igualdad y libertad. La Asamblea General de la ONU, formada en sus inicios por 18 representantes de los Estados miembros de la organización, creó una comisión de derechos humanos a la que encargó la labor de elaborar una serie de códigos y medidas para la defensa de los derechos humanos y las libertades. Dentro de esa comisión se creó un comité de redacción formado por 8 miembros, representantes de Reino Unido, Estados Unidos, China, Chile, Francia, Unión Soviética, Líbano y Australia, entre los que destacan Eleanor Roosevelt y René Cassin, entre otros, además de la intervención de John Peter Humphrey de Canadá. El proyecto de la declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, entre los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU. Finalmente fue aprobada con 48 votos a favor, 8 abstenciones de la Unión Soviética, Arabia Saudí, Sudáfrica y los países de Europa del Este y 2 ausencias en la votación. Desde entonces, ese día es la fecha en la que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. De esta manera nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, compuesta por un preámbulo y 30 artículos en los que se enuncian por primera vez en la historia de la humanidad los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus 2 protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Observábamos cómo nació la Declaración de los Derechos Humanos, derecho humano universal y que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos garantizados. Recordamos que estamos en esta mañana conversando con el profesor de Derecho Constitucional, el redactor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el abogado Hernán Escarrá, a quien le damos nuevamente la bienvenida por compartir con nosotros. Le recordamos a los usuarios que puede comunicarse con nosotros a través del Twitter, @VivePisoTelevisión, para compartir acerca de este tema que tiene que ver con el asilo y la protección, el cual es un derecho humano universal consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos a través del artículo 14, quien desde 1948 viene brindándonos y garantizándonos a todos los ciudadanos. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Hay que decir que eso tiene su precedente en la ciudad-estado griega, clásica de la antigüedad, en Esparta, también en Israel. De hecho, el asilo tuvo un carácter religioso originalmente. La palabra asilo quiere decir sitio de protección, en una traducción pues libre de carácter general. Y finalmente toda su evolución termina con la declaración del 10 de diciembre de 1948 a que aludía el micro. Allí se garantiza, entre otros derechos fundamentales, este derecho a tutela extraordinaria, que es el derecho de asilo en virtud del cual
una persona, ciudadanos o grupos de ciudadanos. Aquí habría que diferenciar con el Instituto del Refugio, pero en todo caso pueden obtener una protección especial a raíz de ser objetos de persecución cuyo origen sea una situación de naturaleza política o la concepción de los llamados delitos políticos. En consecuencia, eso ha originado una inmensa clasificación en lo que es el derecho de asilo, pero hay dos que son fundamentales: el llamado asilo territorial y el llamado asilo diplomático. El primero de ellos, el asilo territorial, es en el lugar, en el espacio geográfico del Estado asilante, mientras que el asilo diplomático se refiere fundamentalmente a las legaciones, a las embajadas, a las naves, a las aeronaves del país, pues que está otorgando el asilo. Hay que recordar que hay dos convenciones en 1954 llamadas Convenciones de Caracas, una sobre el asilo territorial y otra sobre el asilo diplomático. Y finalmente, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 69, está previsto con muchísima claridad el derecho de asilo, el derecho de refugio, y de la misma manera hay una ley del año 2001, que es la Ley Orgánica de Asilos y Asiladas y de Refugiados y Refugiadas, que casualmente toca este tema. En particular, el derecho de asilo en el título 3 de esa ley desarrolla todo lo que es el procedimiento y las normas que deben seguirse y quienes tienen atribuidas las competencias en los órganos del Estado para poder dar esta tutela extraordinaria y dar las garantías que ello supone. Así es, de hecho que nuestra Constitución lo establece, como lo decía usted, en el artículo 69, esta ley orgánica que fue aprobada bajo la Gaceta Oficial número 37.296 de fecha 3 de octubre del año 2001, protege y además le garantiza ese derecho fundamental y humano a todas las personas. Como le decía usted, en el título 3 del derecho al asilo, también el Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía de conformidad con los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por la República, podrá otorgar asilo dentro de su territorio a la persona perseguida por motivos o delitos políticos señalados en el artículo 38, una vez calificada la naturaleza de los mismos, cuestión que estaba ofrecida en este momento al señor Edward Snowden, y que el presidente de la República lo ratificó. Pues. El caso Snowden es muy particular, como todos sabemos, se trata de un joven, creo que promedia 29 o 30 años de edad, técnico en estas labores de seguridad, y que formaba parte de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y bueno, conoció de las intervenciones muy avanzadas en el orden tecnológico que invadían la vida de los ciudadanos, no solamente norteamericanos, sino también en Europa y en la América Latina, hasta donde se sabe. Él dio unas primeras declaraciones referidas a China, referidas a Rusia, creo que algunos otros países, pero sobre todo manifestó su preocupación por la intervención que suponía tecnológicamente hablando en, bueno, todo lo que es el sistema cibernético, informático que se maneja de manera cotidiana en el mundo de hoy. Él en este momento se encuentra en el aeropuerto principal de Moscú, ha solicitado, hasta donde tengo entendido, una especie de asilo temporal, o lo ha planteado, no sé si lo ha solicitado formalmente, y a la vez el vocero de la Cancillería moscovita ha planteado que están a la espera pues de esa solicitud para entonces evaluarla. A la vez ha dicho su deseo de venir a la América Latina, ha llamado países héroes, países valientes, a quienes le han ofrecido el asilo, entre ellos varios de los países del ALBA, luego de Mercosur, y el presidente Nicolás Maduro, con muchísima claridad y en rasgos fundamentalmente humanitarios, de expresión humanitaria, ha ofrecido el asilo territorial y en general el asilo
a este joven, lo ha hecho de manera pública, lo ha hecho de manera reiterada, y lo que se está esperando es el desenvolvimiento pues, de los acontecimientos. Lamentablemente este proceso, más allá de las tensiones, de las presiones de los Estados Unidos, ha traído por consecuencia un incidente extremadamente grave, que fue el que ocurrió con el jefe de Estado de Bolivia, el presidente Evo Morales, a quien ya prácticamente, faltando muy poco tiempo para atravesar el espacio aéreo de algunos países europeos, se lo negaron, colocando su vida, la de su tripulación, en peligro. Finalmente pudo aterrizar en Viena. El embajador español le solicita investigar, él hacer una especie de contraloría o revisión de la aeronave. Evo Morales se opone por razones de soberanía, de inmunidad de los jefes de Estado y de sus aeronaves, sobre todo en la que se está trasladando, y esto enturbió y complejizó la situación internacional con Portugal, Italia, Francia y España. Bueno, finalmente Evo, gracias a Dios y su tripulación, llegaron a Brasil y de ahí a Bolivia, Viena, Brasil, Bolivia, pero esto ha sido tomado como una afrenta muy delicada a los países latinoamericanos, quienes han respondido en bloque y de manera muy particular en la declaración de Mercosur, ahora reciente, cuando el presidente Nicolás Maduro asumía la presidencia pro tempore, casualmente, del Mercosur. De tal manera que es una situación compleja, pero que hay que manejar como la ha manejado el Estado venezolano, con mucha serenidad, con mucha doctrina, con mucho concepto, en el marco de las leyes internacionales y del derecho internacional, y en el marco también de la convivencia pacífica. En definitiva, de lo que se trata es de la defensa de los derechos humanos, de un acto humanitario, que es lo que en el fondo trae como concepto fundamental la noción del derecho de asilo desde su origen. Así es, para conocer un poco más acerca de este caso del colaborador de la CIA, el cual pidió asilo temporal a Rusia el pasado viernes tras reunirse con activistas de derechos humanos en el aeropuerto de Moscú, vamos a ver el siguiente material preparado por nuestro compañero Ricardo González. Un nuevo escándalo de espionaje norteamericano recorre el mundo. Conversaciones secretas, planos confidenciales, correos interceptados y otras teorías de trabajos secretos contra países como China y Rusia se apoderan del Internet. Lo que parece una historia proveniente del periodo de la Guerra Fría representa la realidad actual de la política internacional de los Estados Unidos. El reciente caso de Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia Nacional de Seguridad, revela el interés del imperio norteamericano por mantener su hegemonía tanto económica como militar. Según documentos filtrados por Edward Snowden, los servicios secretos de Estados Unidos espían a la misión de la Unión Europea en Nueva York y a 38 embajadas. Solo contra China cuentan unos 61.000 ataques informáticos. Organismos de inteligencia de Estados Unidos recopilaron millones de registros de llamadas y controlaron información de Internet con la ayuda del Reino Unido, con el objetivo principal en las compañías de telefonía celular y de 2 universidades del gigante asiático. Según Snowden, la idea del espionaje es conocer los desacuerdos políticos internos de los países espiados. La empresa privada colabora con esta práctica. En la lista de aquellas que cooperan con el espionaje figuran Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube y Apple. 1 de cada 7 informes de inteligencia nacional de los Estados Unidos contiene datos del programa secreto Prisma. Este programa permite a la agencia ver los datos de cualquier cliente de estas personas dentro o fuera de los Estados Unidos. Ante estas revelaciones, el gobierno norteamericano liberó a su jauría sobre la libertad de expresión, ordenando la casa de Snowden, y con esta las reacciones. Como jefe de Estado y de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden para que en la patria
de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana. Si las circunstancias lo permiten, nosotros recibimos con todo gusto a Snowden y le damos asilo aquí en Nicaragua. Vamos a dar asilo, se nos pide, ese norteamericano perseguido por sus compatriotas. No tenemos ningún miedo. El derecho de asilo, un derecho que fue también reformulado aquí en Latinoamérica por México, porque el derecho de asilo que reconoce siglos y que tuvo su origen en Europa, en las iglesias, era un derecho de asilo restringido, un derecho de asilo que solamente se otorgaba a jefes de Estado o a quien estaba perseguido por la justicia o tenía una orden de captura emitida en su contra. Fue precisamente México el que introdujo el concepto de derecho de asilo amplio y que tanto sirvió a tantos latinoamericanos que tuvieron que irse de sus países perseguidos por las dictaduras, torturados por las dictaduras durante el siglo XX. No estamos hablando de cosas que no conocemos. Cada una de estas declaraciones de hoy, tiene historias de sangre y tragedias terribles. No son construcciones jurídicas, no son construcciones filosóficas, son pasados históricos que hemos vivido. Los presidentes decidieron sobre el reconocimiento universal del derecho de asilo político. Decidieron destacar el compromiso histórico de todos los países latinoamericanos con el derecho de asilo, reiterar la importancia de observar plenamente el derecho de asilo y sus implicaciones de conformidad a las normas vigentes, reafirmar el derecho inalienable de todo Estado de conceder asilo. Este derecho no debe ser restringido ni limitado en su extensión bajo ninguna hipótesis. Subrayar que los Estados no tienen el derecho de impedir a sus ciudadanos de solicitar asilo, ni tampoco de impedir la implementación de tal derecho fundamental por cualquier medio. Es fundamental asegurar que sea garantizado el derecho de los asilados de transitar con seguridad hasta el país que ha concedido el asilo. Repudiar las acciones que puedan menoscabar la potestad de los Estados de conceder e implementar en forma plena el derecho de asilo y en ese sentido rechazar todo intento de presión, hostigamiento o criminalización de un Estado de terceros sobre la decisión soberana de cualquier nación de conceder asilo. Solidarizarse con los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela que han ofrecido otorgar asilo al señor Edward Snowden. En un intento desesperado por revertir la opinión pública, Estados Unidos y la Unión Europea violan nuevamente la soberanía de los pueblos y patean los tratados internacionales con el secuestro aéreo al presidente. Que se le ha otorgado por toda América Latina, este es colaborador de la CIA, además que los presidentes se manifestaban a través de esta cumbre del Mercosur, también lo veíamos, ese apoyo que le brindan a este ciudadano. Sí, es muy importante la declaración de Uruguay correspondiente a la reunión de Mercosur, donde asume la presidencia pro tempore el presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque pudimos observar cómo se amplía la noción del derecho de asilo en el bloque latinoamericano. Esto realmente es el proceso o el signo histórico que estamos viviendo en el proyecto de tratado para la Constitución Única para la América Latina y el Caribe, comisión a la que pertenezco. Casualmente se está tratando el derecho de asilo en bloque, o sea, una concepción más bien multinacional del mismo, que ahora encontraría su antecedente o su precedente fundamental en esta declaración de Mercosur. Hay que decir que en la América Latina hay una tradición extraordinaria del derecho de asilo, como producto también de los golpes de Estado, de las rupturas del orden constitucional. Nadie debería asombrarse en el tema del derecho de asilo. Cuando el señor Carmona produjo una ruptura grave del orden constitucional en Venezuela, Colombia le otorgó asilo, fue asilado en la casa del embajador, se le dio el salvoconducto y hoy día desenvuelve su vida, entiendo que en Bogotá, pues con todas las garantías del asilo.
a pesar de haber producido o encabezado una situación que generó la ruptura del orden constitucional y en principio la derogatoria de facto de la Constitución democrática de la República Bolivariana de Venezuela, y las autoridades constitucionales del Estado venezolano, bueno, frente a ese hecho, respetaron, observaron, cuidaron el desenvolvimiento, dándole prioridad al derecho internacional. Hay que agregar también que en la declaración del presidente Maduro lo que se observa es que Venezuela no le da paso al juego de intereses, sean geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos, le da pasos a los principios, le da pasos a los valores, le da pasos a la concepción ética y humanista. Por eso dice, estoy otorgando un asilo humanitario. No es que esa tipología esté en una convención, sino que es la expresión doctrinaria de lo que el Estado venezolano quiere manifestarle al mundo, en cuanto que el asilo es eso, es un derecho humano fundamental. Y la actividad soberana del Estado que asila lo hace muchas veces por razones humanitarias, por razones de justicia, por razones éticas, como es el caso planteado con el joven Snowden. Con relación a las garantías que debe existir en torno al traslado de Snowden desde Moscú hasta el país que considere conveniente aceptar este asilo, ¿se puede presentar alguna violación? Lo vimos con la violación a la inmunidad que sufrió el presidente jefe de Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales. ¿Se puede presentar también en el caso con este ex colaborador? Yo pienso que la reacción latinoamericana, muy firme, muy clara, muy en el marco del derecho internacional y de la convivencia pacífica, con una enorme fuerza moral, va a evitar, va a disuadir cualquier acción de violación de las garantías del asilo. No estoy diciendo con esto que de manera absoluta no pueda ocurrir. Lo que estoy diciendo es que es más complejo, es más difícil, porque con lo que ocurrió con el presidente Evo Morales hay también un disgusto en Europa. No solo podemos ver las declaraciones de los órganos de los estados, sino también hay que ver las redes sociales, hay que ver los partidos políticos, hay que ver las organizaciones culturales, sociales de esos países, y se han manifestado mayoritariamente en contra de lo que sus propios países hicieron, y lo han lamentado y además lo han expresado pública e internacionalmente en diferentes documentos. De tal manera que yo veo muy complejo, muy difícil para los Estados Unidos producir una ruptura, una violación, de facto sería, del derecho internacional de la paz y por supuesto del derecho internacional de la convivencia humana pacífica sobre las bases de la no intervención, de la soberanía de los pueblos y de la autodeterminación, que son elementos que también constituyen al derecho de asilo. Así es, doctor. Ahora tenemos en línea al doctor Germán Saltrón. Él es agente de Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Un saludo cordial al doctor Hernán Escarrá. Con respeto, doctor. Aquí conversando acerca del tema del asilo y la protección, el cual es un derecho humano universal, y en cuanto se está siendo violado a este ciudadano norteamericano, que sin duda alguna a través de esta agencia violan nuestros derechos a la privacidad. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, sí, efectivamente, esto es algo grave, aunque Snowden ha aprobado pues el espionaje mundial, que era conocido por todos, pero ahora tenemos una prueba de una persona que ha trabajado en esa actividad de espionaje. Fíjate que esto es tan grave que ha obligado incluso a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Navi Pillay, a afirmar que el estadounidense Edward Snowden tiene derecho a solicitar asilo y debería ser protegido por haber revelado información que atenta contra los derechos humanos. El caso Snowden, sigue diciendo la señora Pillay, muestra la necesidad de proteger a las personas que revelan información que tienen implicaciones en el respeto de los derechos humanos
así como la importancia de asegurar el respeto por el derecho a la privacidad, aseguró Pillay en el citado comunicado. Igualmente lo demuestra también la actitud que ha tenido América Latina, que se unió al pedido de la mayoría de las naciones del mundo solicitando explicaciones sobre el espionaje de Estados Unidos. O sea, esto es algo grave que implica a todos los ciudadanos del mundo, ¿no? De acuerdo a Naciones Unidas y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también lo establece ya en el artículo 14, dice, en el artículo 12, perdón, dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948. Además que Venezuela es garante de este derecho internacional, como es el asilo, un tema de respeto también a la vida de los ciudadanos. Por supuesto, Venezuela precisamente es la que tiene la constitución más avanzada en materia de derechos humanos y por supuesto en materia de asilo igualmente respeta. Por eso tenemos todos que apoyar la posición de la República Bolivariana de Venezuela en su presidente Nicolás Maduro cuando le otorga el asilo a Snowden. Es una actitud de reconocimiento de los derechos humanos en contra de un país que es Estados Unidos, que no respeta los derechos humanos. Es que él nunca lo ha hecho. Y desde la ley patriota, después del derrumbe de las Torres Gemelas, ya no hay respeto por los derechos humanos. La ley patriota mata los derechos humanos, pues. Y además es reconocido, lo más grave de esta situación es que el propio presidente Barack Obama declaró y admitió no se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad. O sea, que el presidente de los Estados Unidos está admitiendo que no existe la privacidad para los ciudadanos estadounidenses. Eso es verdaderamente grave. Así es, bueno, muchísimas gracias por este contacto telefónico con quien establecíamos, con el doctor Germán Saltrón, agente de Estado para los Derechos Humanos ante el sistema interamericano e internacional, con el cual conversamos acerca de este tema que sin duda alguna viola nuestros derechos como ciudadanos que podemos tener libre tránsito, podemos realizar cada uno nuestras actividades y que sin duda alguna están siendo violadas con este espionaje. Sí. En la línea de reflexión muy interesante del doctor Saltrón, hay dos aspectos que quisiera subrayar o reiterar. El primero, bien interesante, que es el darnos cuenta que es la alta comisionada de las Naciones Unidas la que hace estas expresiones en materia del derecho de asilo y el derecho que tiene el señor Snowden, Edward Snowden. Y el segundo, casualmente en los Estados Unidos hay dos tendencias, quienes dicen que Snowden es un traidor a la patria, pero hay otra tendencia que no se puede desconocer de varios juristas que han señalado que se está violando con la persecución que se le hace, se están violando la cuarta y quinta enmienda de la Constitución norteamericana. De tal manera que es un debate, es una controversia sumamente importante. Ciertamente no se trata solo de una construcción jurídica, tampoco se trata solo de una construcción de filosofía política. Se trata de hechos históricos, de hechos sociales, de fenómenos que acaecen en una realidad distinta, porque esto nos toma con una América Latina en proceso de unidad, en proceso de integración, una América Latina y el Caribe, y vea usted cómo en el acta de Mercosur de Uruguay prácticamente se crea el precedente histórico de lo que será de aquí en adelante un derecho de asilo dado por una diversidad de estados simultáneamente. Creo que es una evolución especialmente importante para el derecho de asilo
y también es una demostración de la decadencia de los imperios, de un ciclo que ya termina. Yo creo que cuando Fujiyama hablaba de la culminación de la historia, probablemente a lo que debió referirse este profesor de la Universidad de Yale, debió referirse es a un ciclo de los imperios que terminó, realmente terminó, y emergen nuevas realidades internacionales. Así como emerge China, ya no es posible hablar de un mundo unipolar. De la misma manera emerge en un sistema de compensación de fuerzas, estoy hablando ahora geopolíticamente, emerge el bloque latinoamericano y del Caribe. Que precisamente el tema del Mercosur, ahora con nuestro país, nuestro presidente Nicolás Maduro, que asumió la presidencia pro tempore. Esto es de una gran significación, en realidad es la obra del presidente Chávez, sin desmeritar de ninguna manera a nadie, sino que es la obra que venía desarrollando desde hace una década con un gran esfuerzo, y finalmente esa obra quedó coronada no solo con la incorporación de Venezuela al Mercosur, sino ahora con la presidencia pro tempore de Venezuela. En el discurso del presidente Nicolás Maduro se vieron las grandes líneas del presidente Chávez sobre el tema. Mercosur no es solamente un tema de mercado, no es solo un tema económico, hay un tema social, hay una dimensión política, y la verdad es que Mercosur ya no solamente está ampliada al Caribe y a otros sectores del hemisferio, sino que ahora debe abrirse al mundo de una manera muchísimo más global, creando también un equilibrio económico, sobre todo de aquellas economías que se separan del esquema neoliberal en el mundo de las finanzas internacionales, en el mundo económico, en el mundo de los imperios, para ir a un sistema mucho más social, mucho más humano y mucho más vinculado a la dignidad de la persona humana, tal como lo concibió, incluso se concibe a partir del Evangelio de Cristo. Pero regresando al tema, la verdad es que Mercosur tiene una enorme significación, la tiene en el orden internacional, en el orden interamericano, pero también en el orden de Venezuela. Hay que ver lo que significa ese reconocimiento de alguna manera al presidente venezolano, y la conducta del presidente Nicolás Maduro de venir con el martillo de mando inmediatamente a los llanos de Portuguesa y ofrecerlo al pueblo, es una demostración de esa dimensión social, de esa dimensión humana y de esa dimensión política que ahora asumiría el Mercosur en estos 6 meses de conducción del presidente de Venezuela. Bien, muchísimas gracias, de verdad le agradezco la participación al profesor, el doctor Hernán Ezcarrá, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y también redactor de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber compartido en este primer espacio de la primera emisión de nuestro diálogo de saberes, recordando que a las 11:30 de la mañana, 2:30 de la tarde y 5:30 de la tarde estaremos compartiendo con ustedes en este espacio de entrevista a través de su canal Vive, el canal del Poder Popular. Recuerde nuestra página web www.vive.gov.be y escribirnos a nuestro Twitter @vivepisotelevisión. Será hasta dentro de pocos minutos donde volvamos con más información. Gracias.